La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor, el sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Nuevo 500X Sport. Imposible resistirse. Gama 500X desde 13.400 euros con 10 años de garantía y asistencia totalmente equipado. Ahora es tu momento. Gama Fiat con descuentos de hasta 8.000 euros con 10 años de garantía y asistencia. Hermanos Mateo Lorenzo. Polígono Industrial Las Casas. Soria. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. Nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. Descubre este delicioso producto y su saludable sabor. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige el nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. Una limosna, por favor, para las almas del purgatorio. Dad gratis lo que recibís gratis. Una limosna, por favor, para las almas del purgatorio. A mí suena esto, que también suena. Dale, chao. Una limosna, por favor, para las almas del purgatorio. Una limosna, por favor, para las almas del purgatorio. Qué crisis lo que es. Que es de verdad, que no son para mí. A ver, una limosna. No me veo con los ojos. Una limosna, por favor, para las almas del purgatorio. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Haremos una misa de requiem, de eterno, con 3 curas la haremos. Muy bien, a la vez, gracias. Una limosna, muy bien. Ay, qué bien. Dejad que los niños se acerquen a mí. Que de ellos es el reino de los cielos. Una limosna por aquí, por favor. A ver, para las almas del purgatorio. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien, así. Una, por favor, para las almas del purgatorio. Sinvergüenza, hereje, incrédulo. Aquí no pintáis nada vosotros. Somos nosotros los que aquí dominamos las cosas de este mundo. Hereje, sinvergüenza. Se habrá visto que nos quitan el papel a los cristianos. Una limosna, por favor, para las almas. ¿Están aquí otra vez? Sinvergüenza, incrédulo. ¡Trompetas de Jericó! Infiel. ¿Por qué no cesan? Infiel. ¿Por qué no me abandonan? Nada. ¿Me dejan morir en paz? Nada. Estos no tienen ¿Por qué no perdón os de nadie. acordáis de mí? Nada. Pago eterno. Una limosna más para el purgatorio. Venga, gracias.
no me faltan. Aura envolvente que desde el pasado acompaña cada paso, que se asoma en ese instante en el que un pequeño ser floreciente sale al mundo sin consciencia de lo que le deparará su breve o longeva existencia, pero que paciente suele quedar a la espera. Impregnada en monumentos, plazas o edificios, no sabemos si es él o es ella. ¿Pero qué más da? ¿Acaso importa? La vida es medio, es camino, es cauce, y cual agua de río, nosotros vamos fluyendo. Eso, cual árbol que acompaña y da sombra al sendero, a veces se asoma, se presenta, dejando un rastro de escalofríos, de lágrimas, de duelo, de desesperanza. A veces es cordialmente invitada. Hay sociedades que la veneran, la siguen, la esperan. Otros, un poco más cobardes, preferimos temerla. ¿Por qué no nos desvelas tu gran misterio? ¿Por qué no nos concedes saber si es dulce tu morada? ¿O es que acaso temes decirnos que como llegas te vas? Sí, que eres como ese amor fugaz que tras encender la llama se consume. Sí, eso me temo. Temo algún día partir sin pena ni gloria, desaparecer, consumirme y no ser más que polvo, ser un adiós definitivo e hiriente. Amigos, agredeños, forasteros, noctámbulos todos, esto podría ser una descripción de la muerte, tan temida y odiada por todos, pero sin embargo, ineludible e inevitable por nadie. Mucho se ha hablado de ella a lo largo de la historia, no dejando a nadie indiferente. Conocerán ustedes las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, donde decía: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar, e consumir. Allí los ríos caudales, allí los otros medianos, y más chicos, allegados, son iguales. Los que viven por sus manos y los ricos. O también esta otra copla, también de Jorge Manrique, que decía: este mundo es el camino para el otro, que es morada sin pesar. Mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Don Antonio Machado dijo acerca de la muerte: la muerte es algo a lo que no debemos temer, porque mientras nosotros somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Y así debería ser. Pero sin embargo, tradicionalmente, desde el principio de los tiempos y desde que el hombre es hombre, se ha tendido a buscar una explicación al porqué de nuestra banal existencia, al porqué de nuestra fugacidad. La muerte nunca se ha admitido como tal, como un fin, y nos hacíamos preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el significado de todo esto? Por ello la humanidad siempre ha tendido a buscar un sentido a la vida, una estrella que nos guiase a lo largo de nuestro recorrer mundano y que nos permitiese darle
una dirección, un norte a nuestra vida. Esta es la razón por la desde que la prehistoria han existido las religiones, las cuales no tratan sino de poner un punto de esperanza futura en la sinrazón de la vida humana. Todas las personas necesitamos una respuesta a las preguntas por el sentido de la vida y deseamos nuestra felicidad y salvación definitiva, la aprobación o reprobación a una vida llena de buenas o malas acciones. Hoy, amigos de la noche, nos vamos a centrar en las 3 religiones abrahámicas, o las 3 religiones del libro, que residieron en esta villa durante la Edad Media. Vamos a escapar de burdas tendencias norteamericanas y vamos a rememorar lo nuestro, lo de siempre, nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestro tradicional modo de entender la vida y la muerte. Hoy, amigos, vamos a estudiar y vamos a recordar el significado de la muerte en la Edad Media. Y al finalizar el recorrido, terminaremos leyendo una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer en la tenebrosa cueva del Moro. Os invitamos, por tanto, a uniros a esta procesión de ánimas, llamada la Estantigua en Castilla, o Santa Compaña en Galicia, que la leyenda medieval dice que aparecía durante la noche, en mitad del campo, a los viajeros desorientados, a veces en forma de esqueletos, envueltos en mortajas que cubrían sus cabezas con capuchas. Otras, simplemente con un resplandor de cirios, con fuerte olor a incienso y el sonido de rezos mezclado con el arrastrar de múltiples cadenas. A veces llevaban ataúdes, como nosotros hoy, y otras veces con la imagen de la persona que iba a fallecer. Si alguien veía la ciaga imagen y corría a prevenir al elegido, era inútil su propósito y el fatídico desenlace. Acompáñanos, guíanos, porque sabéis, somos un grupo de ánimas que por la noche salimos en procesión, como penitencia por nuestras culpas y maldades pasadas. Pero sin embargo, al pertenecer a otro mundo, perdimos la visión y necesitamos una persona que nos guíe. El infeliz que cumpla esta tarea caminará con los ojos en blanco, sosteniendo una cruz, y no será liberado hasta que sus compañeros de ultratumba encuentren a otro humano que pueda sustituirlo. ¿Un voluntario? ¿No? Me lo imaginaba. Bueno, iniciamos el recorrido para visitar parte de los cementerios medievales de Ágreda y conocer el sentido y significado de la muerte en el cristianismo, en el islam y en el judaísmo.
sobre un antiguo cementerio en el entorno de la iglesia de Nuestra Señora de la Peña, comenzamos a explicar lo que significa la muerte para los cristianos. Para el cristianismo, la muerte es una transición desde la vida terrenal hacia Dios. Los cristianos piensan que, al morir, el cuerpo se corrompe, pero el alma sobrevive. La muerte es el descanso eterno junto al Creador. Creer en la resurrección ha sido desde el principio el elemento esencial de la fe cristiana. Los cristianos no tienen miedo a la muerte, como dijo San Pablo, porque para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. El alma es el lugar donde se concentran nuestros sentimientos y pensamientos. El alma es nuestro espíritu, nuestro verdadero yo. La esperanza cristiana viene de la creencia en la otra vida, en el cielo, en la visión de Dios y la resurrección del último día. También concibe que el alma es inmortal y pervive para siempre. Al morir, el cuerpo se corrompe y el alma es sometida a juicio. Dependiendo de las obras en la vida terrenal, el alma puede ir al cielo junto a Dios, al purgatorio para purificar el alma y poder llegar al cielo, o al infierno para ser condenado. Los cristianos creen en la resurrección. Tras el juicio final, todos resucitarán como lo hizo Jesús. Las almas que hayan realizado buenas obras en la vida terrenal tendrán una vida plena junto a Dios, mientras que las almas que no lo hayan hecho serán condenadas. Los cristianos rezan por sus difuntos y celebran en sufragio la Eucaristía, pues creen en la comunión de los santos. Creen en la intercesión entre vivos y difuntos, para que sus culpas y pecados sean redimidos, confiando siempre en la misericordia de Dios Padre, Padre de amor que espera en el cielo. En la Edad Media, el rito funerario de los cristianos consistía en envolver el cadáver en un sudario de tela blanca y era velado por los familiares antes de ser enterrado. En el caso de que fuera una persona acomodada o que formase parte de una cofradía, su funeral incluía un cortejo con luminarias y procesión de plañideras contratadas. Además, hacían sonar las campanas de las iglesias para ahuyentar a los demonios en el recorrido hacia el cementerio y cantaban: «Las campanas de mi pueblo sí que me quieren de veras. Se alegraron cuando nacía, llorarán cuando me muera». En Ágreda había 6 parroquias con sus propios cementerios. De hecho, nos encontramos encima de uno de ellos. Algunos de ustedes recordarán la excavación de esta plazoleta cuando se hicieron las obras de rehabilitación de esta iglesia. A consecuencia de la Real Cédula de Carlos III para evitar la propagación de enfermedades, dentro de la población se empieza a construir a extramuros de la villa de Ágreda el actual Camposanto en 1837, junto a la capilla de los Mártires de Zaragoza, reconstruida en 1596 y con un fresco de 1616. La diferencia entre cementerio y camposanto es que este último hay mártires enterrados, como se hace referencia en el escudo que hoy en día conservamos en la calle Ancha. Como lo haremos en el Islam y en el judaísmo, leeremos una acción de gracias o una oración por los difuntos de cada religión. Gracias, Señor, por todas aquellas personas que murieron y a quienes recordamos hoy con amor. Hace unos años, en unas jornadas para la recuperación de tradiciones por la Diputación Provincial de Soria, el agredano Isidro y su hermano Jesús Omeñaca y Reyes Omeñaca recordaron la tradición del rompe-rompe. Así que le damos un fuerte aplauso y empezamos a ensayar el estribillo para que todos ustedes le acompañen. Isidro. Antes de empezar a entonar un poquito, os voy a dar una pequeña historia que he sacado del libro de Manuel Peña. Hasta el 1973, en esta iglesia de la Peña, todas las noches del año a las 9 y de mayo a septiembre a las 10 se realizaban sonidos de campana a las ánimas para rezar por ellas, toques que puntualmente realizaba la emeteria, que todos recordamos. Todos los días de noviembre se rezaba aquí el rosario de San Miguel y se cantaban los clásicos versos del rompe, rompe mis cadenas por las almas del purgatorio.
La letra era bastante tétrica, ya que eran las almas del purgatorio las que clamaban piedad envueltas en llamas. Soy tu padre, hijo querido, que tu compasión reclama. Vamos pues a cantar estos clásicos versos, todos el coro, y entre un coro y otro recitaré lo que el sacerdote rezaba. Vamos a hacer un pequeño ensayo y luego ya vamos todos ya bien. El rompe, rompe, que es rompe, rompe mis cadenas. Acompañadme. Alcanzar mi libertad. Cuán terribles son mis penas. Piedad, cristianos, piedad. Solo tenéis que cantar esto. Y yo entre un canto de estos os recitaré. Vamos a otro repasillo. Sé que tienes buen oído, la cantamos bien. Rompe, rompe mis cadenas y alcanzad mi libertad. Cuán terribles son mis penas, piedad, cristianos, piedad. Sí, ya parece que voy sentando. El último ya y vamos a una cosa, ¿vale? Pero ya todos, ¿eh? Rompe, rompe mis cadenas, alcanzad mi libertad. Cuán terribles son mis penas, piedad, cristianos, piedad. Pues ya vamos a hacer el recital. 1000 veces, necio de mí, por un momentáneo gusto, en tus manos, oh Rey justo, en esta prisión caí. Ay, siquiera con mi suerte, amigos, escarmentad, todos. Rompe, rompe mis cadenas, alcanza mi libertad. Cuán terribles son mis penas, piedad, cristianos, piedad. Muy bien. Soy tu padre, hijo querido, que tu compasión reclama, penando en horrible llama. No me dejes en olvido, no las ternezas me pagues con desamor y crueldad. Todos. Rompe, rompe mis cadenas, alcanzar mi libertad. Cuán terribles son mis penas, piedad, cristianos, piedad. Sacrificios, oraciones, piadosos ofrecimientos, limosnas y sacramentos, ayunos y humillaciones, aceptad como rescate de Dios la inmensa piedad. Todos. Rompe, rompe mis cadenas, alcanzad mi libertad. Cuán terribles son mis penas, piedad, cristianos, piedad. Ya ves que son una letra muy... pero ya como que nuestros padres que están en el purgatorio piden que recemos por ellos. Así lo estamos haciendo esta noche, ¿vale? Ahora por
los mejores equipos para la selección y corte de la madera. Nuestra diversidad de productos de gran calidad le dará el tratamiento adecuado. Contamos con las aplicaciones necesarias para el tratamiento antiazulado, madera por inmersión y nuestras líneas automáticas de tratamiento. Tamesa, desde 1920 trabajando a tu servicio. En calle Frentes 14, Soria. Ya conoces EE Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículo a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. EE Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Make it count, make it count. Don't waste time, you're only once around. One chance to enjoy your life, just one shot. The race has already started, and it's all about enjoying the ride. Incredible, it's such a goal to join the band. I know that you like to butterfly high. Make it count, make it count. A sus espaldas la necrópolis musulmana, explicaré la muerte en la religión del Islam. Al igual que en el cristianismo, el Islam también cree que, después de la muerte, las personas serán juzgadas según sus obras. Sus buenas o malas acciones les llevarán al cielo o al infierno. El profeta Mahoma intervendrá para que no se condene el alma al infierno. El alma es la esencia del cuerpo humano y es inmortal. El alma necesita del cuerpo para desarrollarse realizando obras, ya sean buenas o malas. Cuando una persona muere, sigue experimentando la existencia y la conciencia en la tumba. Los musulmanes creen que, al morir, la persona entra en una fase intermedia entre la muerte y la resurrección, llamada Barzaj. El Barzaj comienza con un interrogatorio en la tumba, en donde todos serán cuestionados por los ángeles Munkar y Nakir, acerca de su religión, su profeta y su Señor. Es decir, les preguntará, ¿cuál es tu religión? ¿Quién es tu profeta? ¿Y quién es tu Dios? La tumba es un lugar agradable para las personas creyentes que han obrado bien, y un lugar de castigo para las personas incrédulas y ateas. Y al final del mundo llegará la resurrección. Alá ordenará a un ángel que toque la trompeta, y la tierra cambiará. La gente será resucitada en sus cuerpos físicos originales, ingresando así en la fase final de la vida. La trompeta tocará de nuevo, y la gente se levantará de sus tumbas, resucitada. Alá reunirá a todos los humanos para ser juzgados. La balanza que pesa las acciones será preparada y se evaluarán los actos de las personas. Si han obrado bien, recibirán un libro con sus actos en la mano derecha.
mientras que si no lo han hecho, lo recogerá con la mano izquierda. Todo el mundo pasará por el Sirat, que es un puente que se establecerá sobre el infierno, por donde se debe transitar para llegar al paraíso. Quien haya sido firme en la religión de Alá durante esta vida, pasará con facilidad. El paraíso y el infierno serán la última morada. Son reales y eternos. La alegría de la gente del paraíso no terminará, y el castigo de los incrédulos condenados al infierno nunca cesará. En el siglo XVI, la Inquisición hizo mella en la comunidad morisca de Ágreda. Hubo 9 autos de fe entre los años 1528 y 1588. El auto de fe era un acto público organizado por la Inquisición en el que los condenados abjuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento, lo que hacía posible su reconciliación con la Iglesia Católica. A los penitenciarios también se les llamaba sanbenitos, ya que el San Benito es una especie de escapulario que llevaban en el auto de fe los penitentes condenados o reconciliados por la Inquisición, como podemos ver con el San Benito que hay entre nosotros. Según el estudio de 2 nóminas de penitenciados realizado por Enrique Cantera Montenegro, vemos que en la primera nómina de 1583 hubo 43 penitenciados, de los cuales 26 fueron reconciliados y 17 relajados en estatua, es decir, que huyeron y en su lugar se quemaron en la hoguera unos muñecos. En la segunda nómina de 1588 hubo 75 reconciliados y a Juan Tapia de Cigudosa lo quemaron vivo en la hoguera. Después de estos datos curiosos acaecidos en Ágreda, nos queda explicar el ritual de enterramiento musulmán, que consta de 3 partes. En primer lugar, la ablución funeral. Se baña el cuerpo del fallecido para presentarse a Dios en estado de pureza. Debe ser realizado por alguien del mismo sexo del fallecido. Una vez desvestido, se cubrirán sus partes íntimas. Después, diciendo en el nombre de Alá y según las enseñanzas de su mensajero, se procede a ir limpiando el cuerpo. Si es una mujer, su pelo quedará recogido en 3 trenzas a su espalda. Una vez limpio el cuerpo, se untarán aceites o perfumes y se cubrirá el cuerpo con una sábana. En un segundo momento, se procede a la envoltura del cadáver en la mortaja. Esta consta de 3 sudarios blancos, que deben ser nuevos, sin ornamento y estarán perfumados de incienso. Finalmente, se procede a dar sepultura y a la ceremonia religiosa. Por regla general, el funeral será sencillo. El cuerpo es trasladado en un ataúd de madera, preferentemente sin tapa. Una vez en el cementerio, se traslada hasta el borde de la tumba y se retira el ataúd y el cuerpo quedará depositado en la tierra, apoyado en su lado derecho, pegado al muro de la sepultura y con la cara mirando a la Meca. Después será cubierto con ladrillos o piedras. Los musulmanes recitan esta súplica por el difunto antes del enterramiento. Se llama Asalumu alaikum wa rahmatullah y dice: Señor nuestro, ten misericordia con él y perdónalo. Sálvalo del castigo de la tumba. Perdona de sus pecados y multiplica sus buenas obras. Indúltalo, haz de su tumba un refugio feliz. Ingrésalo a tu divino paraíso. Por último, hablaremos en la muerte en el judaísmo. Estamos situados justo debajo del castro natural llamado La Muela, entre el Cigarral y la calle Molinos. Podría encontrarse la necrópolis judía, justamente ahí enfrente. En Ágreda hubo también un importante asentamiento judío, del que se conserva hasta el día de hoy parte de lo que fue su antigua sinagoga. El archivo municipal conserva parte del rollo de la Torá, datado entre los siglos XII y XIV. También sabemos que a pesar de la orden dada por don Fernando de Antequera en el año 1406,
para que delimitasen la Aljama o barrio judío, el concejo de Ágreda notificó que los judíos nunca vivirían separados del resto de la población. De este modo, sabemos que los judíos de Ágreda convivieron mezclados con la población cristiana en el recinto de la peña. Ahora explicaré, al igual que en las religiones anteriores, el cómo entienden la muerte los judíos. Morir significa la separación temporal del cuerpo y el alma, para volver a unirse en un futuro próximo. Se concibe como el fin natural de la vida y el paso de este mundo al otro. El alma, para los judíos, es la razón misma de su existencia. Es la única parte de su ser que refleja su conexión con Dios. Además, el alma es lo que da energía y guía al cuerpo para hacer buenas obras y conectarse con lo divino. El alma en el judaísmo tiene 3 niveles. El Neshama, que se ve afectado por el pensamiento, el Ruach, por el habla, y el Nefesh, por la acción. En cuanto a la vida después de la muerte, no es un tema muy difundido y explicado, por una sencilla razón. Yahvé te dio vida y un objetivo, por la cual dedícate a vivir y hacer todo lo posible mientras estés vivo. Para el judaísmo hay un lugar llamado Yorzei, por el que pasan determinadas almas que se comportaron de una manera no correcta y que sirven para purificarse, en el cual un alma permanece un tiempo para corregirse de las acciones negativas que pudo haber hecho. Cuando el cuerpo muere, sí que es sometido a un juicio y en base a sus acciones puede pasar por el Yorzei o bien puede ir al Gran Edén. Lo importante es hacer las cosas bien. Es hacer las cosas bien en vida para garantizarse un lugar en el mundo por venir. En el judaísmo sí que influye la forma en la que una persona muere. Cuando una vida es arrebatada repentinamente, la confusión del alma es mayor. Existen muertes consideradas especialmente meritorias, como aquellas que fueron consecuencia de la defensa de un ideal correcto. Los judíos creen en la reencarnación. Es una segunda o tercera o cuarta oportunidad de corregir aspectos que quedaron pendientes en la primera vida. Aunque no todo el mundo reencarna, y la reencarnación no es lo ideal para el alma. Antes del entierro, el cadáver se lava para su purificación. Los hombres a los hombres y las mujeres a las mujeres. Y se envuelve en un sudario blanco. Se le afeita el cabello y se le cortan las uñas. La cremación está prohibida y la sepultura debe realizarse en tierra. Además, no se reciben condolencias hasta la sepultura del fallecido. Antes se enterraba el cuerpo directamente sin ataúd, pero al cambiar las leyes sanitarias ahora se usan féretros, en los que no se ponen flores, pero sí llevan la cabecera una estrella de David. Y se puede colocar encima del mismo una pequeña piedra, en señal de que su ser querido ha estado presente en la despedida. En el entierro los familiares directos desgarran una prenda, cría, como forma de expresar su dolor. Dicha vestimenta se sigue usando durante semanas. Hay una oración judía que recuerda a los que fallecieron, llamada Yizkor, y que dice: Dios misericordioso en el cielo, concede reposo perfecto para las almas de los difuntos que han pasado a su morada eterna, y en cuya memoria los miembros de su familia prometen caridad. El Señor es su herencia. Que descanse en paz. Amén. ¡Yadai de mí! ¿Acaso no oís las trompetas de Jericó? Mi vida, eterno tormento, eterno andar, sin hallar reposo, sin familia, sin amigos, sin hogar, solo andar y andar. Cuando os veo,
Solo siento envidia de vosotros, porque sois mortales. Oh dulce muerte, reposo eterno. La vida no es bella, sino porque existe la muerte. Ya me lo dijo Jesús, pagarás eternamente hasta que yo vuelva. Durante mis años de camino he visto fundarse y desmoronarse civilizaciones, crearse maravillas. Y tan pronto como veían la luz del sol, se extinguían. Pero estoy cansado. ¡Estoy cansado! Solo quiero hallar el reposo eterno. No me lo Solo quiero morir. no me lo despises. Solo quiero morir. Hasta aquí, amigos noctámbulos, el recorrido y la interpretación por la muerte en las tres culturas, en el cristianismo, en el islam y en el judaísmo. A continuación vamos a leer una leyenda medieval, escrita por Gustavo Adolfo Bécquer, ambientada en la Edad Media, que aunque no está ambientada aquí en Ágreda, entenderán el por qué podría haber ocurrido perfectamente aquí, en este mismo lugar. Se tienen que situar, según va trascendiendo la leyenda, y pensar que estamos en una cueva, debajo de una atalaya árabe, y que el río Alhama en este caso es el río Keiles. Por lo cual, todo lo demás es prácticamente igual, ¿vale? Situados debajo de la Muela, que fue el antiguo castillo árabe, hoy en día con el Torreón de la Muela, va en la cueva del Moro y junto al río Keiles. Sin más, despedirme diciéndoles: todas las religiones nos dicen que hay una vida futura, por lo cual no hay por qué preocuparse por la muerte. Disfruten, sean felices, sean buenas personas con sus prójimos, amigos y familiares, y si no existe una vida en el más allá, al menos morirán en paz y felicidad consigo mismos. Leonardo da Vinci decía: así como una jornada bien empleada produce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Gregorio Marañón dijo: nadie más muerto que el olvidado. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Y yo les digo, cuando tenga que llegar, llegará. Pero recuerden que la muerte les pille bailando. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Y a continuación vamos a leer La Cueva de la Mora, de Gustavo Adolfo Bécquer, siguiendo un poco el ejemplo de la Asociación de las Ánimas, que también está poniendo en valor la figura de Bécquer en la ciudad de Soria con el Monte de las Ánimas. Nosotros queremos leer esta leyenda, La Cueva de la Mora, que aunque no esté ambientada aquí en Ágreda, podría haber ocurrido perfectamente aquí por la descripción de los paisajes y de la historia de la leyenda. Capítulo 1. La Cueva de la Mora. Leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer.
frente al establecimiento de baños de Fitero y sobre unas rocas cortadas a pico, a cuyos pies corre el río Lama, se ven todavía los restos de un castillo árabe, célebre en los fastos gloriosos de la Reconquista, por haber sido teatro de grandes y memorables hazañas, así por parte de los que lo defendieron, como por los que valerosamente clavaron sobre sus almenas el estandarte de la cruz. De los muros no quedan más que algunos ruinosos vestigios. Las piedras de la atalaya han caído unas sobre otras al foso y lo han cegado casi por completo. En el patio de armas crecen zarzales y matas de jaramago. Por todas partes a donde se vuelven los ojos no se ven más que arcos rotos, sillares oscuros y carcomidos. Aquí un lienzo de barbacana, entre cuyas hendiduras nace la hiedra, allí un torreón que aún se tiene en pie casi como por milagro. Más allá, los postes de argamasa con las anillas de hierro que sostenían el puente colgante. Durante mi estancia en los baños, ya por hacer ejercicio, que según me decían era conveniente al estado de mi salud, ya arrastrado por la curiosidad, todas las tardes tomaba entre aquellos vericuetos el camino que conduce a las ruinas de la fortaleza árabe. Y allí me pasaba las horas, y las horas, escarbando en el suelo por ver si encontraba algunas armas, dando golpes en los muros para observar si estaban huecos y sorprender el escondrijo de un tesoro, y metiéndome por todos los rincones con la idea de encontrar la entrada de algunos subterráneos que es fama, existen en todos los castillos de los moros. Mis diligentes pesquisas fueron por demás infructuosas. Sin embargo, una tarde en que ya desesperanzado de hallar algo nuevo y curioso en lo alto de la roca sobre la que se asienta el castillo, renuncié a subir a ella y limité mi paseo a las orillas del río que corre a sus pies. Andando y andando a lo largo de la ribera, de repente vi una especie de boquerón abierto en la peña viva y medio oculto por frondosos y espesísimos matorrales. No sin mi poquito de temor, separé el ramaje que cubría la entrada de aquello que me pareció cueva formada por la naturaleza, y después que anduve algunos pasos, vi que era un subterráneo, abierto a pico. No pudiendo penetrar hasta el fondo, que se perdía entre las sombras, me limité a observar cuidadosamente las particularidades de la bóveda y del piso, que me pareció que se elevaba, formando como unos grandes peldaños, en dirección a la altura en que se hallaba el castillo de que había hecho mención, y en cuyas ruinas recordé entonces haber visto una poterna cegada. Sin duda, había descubierto uno de esos caminos secretos tan comunes en las obras militares de aquella época, el cual debió de servir para hacer salidas falsas o coger durante el sitio el agua del río que corre ahí, inmediato. Para cerciorarme de la verdad que pudiera haber en mis inducciones, después que salí de la cueva por donde mismo había entrado, trabé conversación con un trabajador que andaba por allí podando unas viñas en aquellos vericuetos, y al cual me acerqué so pretexto de pedirle lumbre para encender un cigarrillo. Hablamos de varias cosas indiferentes, de las propiedades medicinales de las aguas de Fitero, de la cosecha pasada y la porvenir, de las mujeres de Navarra y del cultivo de las viñas. Hablamos, en fin, de todo lo que al buen hombre se le ocurrió, primero que de la cueva, objeto de mi curiosidad. Cuando por último la conversación recayó sobre este punto, le pregunté si había de alguien que hubiese penetrado en ella y visto su fondo. «¿Penetrar en la cueva de la Mora?», me dijo como asombrado al oír mi pregunta. «¿Quién había de atreverse? ¿No sabe usted que de esa sima salen todas las noches un ánima?» «¿Un ánima?», exclamé yo sonriéndome.
¿El ánima de quién? El ánima de la hija de un alcaide moro que anda todavía penando por estos lugares y se le ve todas las noches salir vestida de blanco de esta cueva y llenar en el río una jarra de agua. Por la explicación de aquel buen hombre, vine en conocimiento de que acerca del castillo árabe y del subterráneo, que yo suponía en comunicación con él, había alguna historieta. Y como yo soy muy amigo de oír todas estas tradiciones, especialmente de labios de la gente del pueblo, le supliqué por favor me la refiriese. Lo cual hizo, poco más o menos, en los términos que yo a mi vez se la voy a referir. Capítulo 2. Cuando el castillo del que ahora solo restan algunas informes ruinas, se tenía aún por los reyes moros y sus torres, de las que no ha quedado piedra sobre piedra, dominaban desde lo alto de la roca, en que tiene asiento todo aquel fertilísimo valle del que fecunda el río Alhama, ocurrió, junto a la villa de Fitero, una reñida batalla, en la cual cayó herido y prisionero de los árabes un famoso caballero cristiano, tan digno de renombre por su piedad como por su valentía. Conducido a la fortaleza y cargado de hierros por sus enemigos, estuvo algunos días en el fondo de un calabozo, luchando entre la vida y la muerte, hasta que, curado casi milagrosamente de sus heridas, sus deudos le rescataron a fuerza de oro. Volvió el cautivo a su hogar, volvió a estrechar entre sus brazos a los que le dieron el ser. Sus hermanos de armas y sus hombres de guerra se alborozaron al verle, creyendo la llegada de emprender nuevos combates. Pero el alma del caballero se había llenado de una profunda melancolía. Y ni el cariño paterno, ni los esfuerzos de la amistad eran parte a disipar su extraña melancolía. Durante su cautiverio, logró ver a la hija del alcalde moro, de cuya hermosura tenía noticia por la fama antes de conocerla. Pero cuando la hubo conocido, la encontró tan superior a la idea que de ella se había formado, que no pudo resistir a la seducción de sus encantos y se enamoró perdidamente de un objeto para él imposible. Meses y meses pasó el caballero forjando los proyectos más atrevidos y absurdos. Ora imaginaba medio de romper las barreras que lo separaban de aquella mujer. Ora hacía los mayores esfuerzos para olvidarla. Ya se decidía por una cosa, ya se mostraba partidario de otra totalmente opuesta. Hasta que al fin un día reunió a sus hermanos y compañeros de armas. Mandó llamar a sus hombres de guerra. Y después de hacer con el mayor sigilo todos los aprestos necesarios, cayó de improviso sobre la fortaleza que guardaba a la hermosura, objeto de su insensato amor. Al partir de esta expedición, todos creyeron que solo movía a su caudillo el afán de vengarse de cuanto le habían hecho sufrir arrojándole en el fondo de sus calabozos. Pero después de tomada la fortaleza, no se ocultó a ninguno la verdadera causa de aquella arrojada empresa, en que tantos buenos cristianos habían perecido para contribuir al logro de una pasión indigna. El caballero, embriagado en el amor que al final logró encender en el pecho de la hermosísima mora, ni hacía caso de los consejos de sus amigos, ni paraba mientes en las murmuraciones y las quejas de sus soldados. Unos y otros clamaban por salir cuanto antes de aquellos muros, sobre los cuales era natural que habían de caer nuevamente los árabes, repuestos del pánico de la sorpresa. Y en efecto, así sucedió. El alcaide allegó gentes de los lugares comarcanos, y una mañana el vigía, que estaba puesto en la atalaya de la torre,
bajó a anunciar a los enamorados amantes que por toda la sierra que desde aquella roca se descubre, veía bajar tal nublado de guerreros que bien podía asegurarse que iba a caer sobre el castillo la morisma entera. La hija del alcaide se quedó pálida al oírlo. El caballero pidió sus armas a grandes voces. ¡Mis armas! ¡Mis armas! Y todo se puso en movimiento en la fortaleza. Los soldados salieron en tumulto de sus cuadras, los jefes comenzaron a dar órdenes. Se bajaron los rastrillos, se levantó el puente colgante y se coronaron de ballesteros las almenas. Algunas horas después comenzó el asalto. Al castillo, con razón, podía llamársele inexpugnable. Solo por sorpresa, como se apoderaron de los cristianos, era posible rendirlo. Resistieron, pues, 1, 2 y hasta 10 embestidas sus defensores. Los moros se limitaron, viendo la inutilidad de sus esfuerzos, a acercarlo estrechamente para hacer capitular a sus defensores por hambre. El hambre comenzó en efecto a hacer estragos horrorosos entre los cristianos, pero sabiendo que una vez rendido el castillo, el precio de la vida de sus defensores era la cabeza de su jefe, ninguno quiso hacerle traición, y los mismos que habían reprobado su conducta juraron perecer en su defensa. Los moros, impacientes, resolvieron dar un nuevo asalto al mediar la noche. La embestida fue rabiosa, la defensa desesperada y el choque horrible. Durante la pelea, el alcaide, partida la frente de un hachazo, cayó al foso desde lo alto del muro, al que había logrado subir con una ayuda de una escala, al mismo tiempo que el caballero cristiano recibía un golpe mortal en la brecha de la barbacana, en donde unos y otros combatían cuerpo a cuerpo entre las sombras. Los cristianos así comenzaron a cejar y a replegarse. En este punto la mora se inclinó sobre su amante, que yacía en el suelo moribundo, y tomándole entre sus brazos con unas fuerzas que hacían mayores la desesperación y la idea del peligro, lo arrastró hasta el patio de armas. Allí tocó un resorte, y por la boca que dejó ver una piedra al levantarse como movida de un impulso sobrenatural, desapareció con su preciosa carga, y comenzó a descender hasta llegar al fondo del subterráneo. Capítulo 3. Cuando el caballero volvió en sí, tendió a su alrededor una mirada llena de extravío y dijo: «Tengo sed, me muero, me abrazo». Y en su delirio precursor de la muerte, de sus labios secos, por los cuales silbaba la respiración, al pasar solo se oían estas palabras: «Tengo sed, me abrazo, agua, agua». La mora sabía que aquel subterráneo tenía una salida al valle, por donde corría el río. El valle y todas las alturas que lo coronaban estaban llenos de soldados moros, que una vez rendida la fortaleza, buscaban en vano por todas partes al caballero y a su amada para saciar en ellos su sed de exterminio. Sin embargo, no vaciló un instante, y tomando el casco del moribundo, se deslizó como una sombra por entre los matorrales que cubrían la boca de la cueva y bajó a la orilla del río. Ya había tomado el agua, ya iba a incorporarse para volver de nuevo al lado de su amante, cuando silbó una saeta y resonó un grito. Dos guerreros moros que velaban alrededor de la fortaleza habían disparado sus arcos en la dirección en que oyeron moverse las ramas. La mora, herida de muerte, logró sin embargo arrastrarse a la entrada del subterráneo y penetrar hasta aquí, hasta el fondo, donde se encontraba el caballero. Este, al verla, cubierta de sangre y próxima a morir, volvió en su corazón, y conociendo la enormidad del pecado que tan duramente espiaban, volvió los ojos al cielo,
Tomó el agua que su amante le ofrecía y sin acercársela a los labios, preguntó a la mora: ¿quieres ser cristiana? ¿Quieres morir en mi religión y si me salvo, salvarte conmigo? La mora, que había caído al suelo desvanecida por la falta de sangre, hizo un movimiento imperceptible con la cabeza, sobre la cual derramó el caballero el agua bautismal, invocando el nombre del Todopoderoso. Al otro día, el soldado que disparó la saeta vio un rastro de sangre a la orilla del río y siguiéndolo entró en la cueva, donde encontró los cadáveres del caballero y de su amada, cuyas ánimas aún vienen por las noches a vagar por estos contornos. Fin.